hermanos, les quiero dar la bienvenida al culto de hoy, donde vamos a adorar a Dios por medio de la alabanza, de la oración y aprender de su palabra. Les invito a hacer una oración para bendecir este culto, para que sea de bendición para todo aquel que lo vea. Señor, te doy gracias por un día más de vida, te doy gracias por la oportunidad de participar en este culto, Señor, de adoración hacia ti. Y te ruego que bendigas, Señor, al predicador, Señor, para que sea de bendición para muchas personas, Señor. Te ruego también por el culto de los niños, Señor, porque es un aprendizaje tan claro, Señor, y es tan necesario que los niños aprendan, Señor. Te doy gracias por la motivación de cada uno, Señor, de los que participa aquí y que llegue, Señor, a cada hogar que vea esto, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de los que está viendo, Señor, y también de los que no lo pueden ver, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a leer una palabra en Salmo 130. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo, Señor, espero mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera al Señor. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera el pueblo del Señor, porque Jehová hay misericordia, abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Hermanos, buenos días. Les invito a hacer esta pequeña oración. Amado Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, por estar escuchando tus alabanzas y de tu palabra y de los testimonios que nos enriquecen y nos edifican. Te damos gracias también porque el día de ayer celebramos un aniversario de la iglesia y precisamente hoy pido en primer lugar por la iglesia, para que como iglesia nos reconciliemos contigo y también, Señor, seamos canales para reconciliar al mundo contigo. Oramos por nuestro país y por nuestra sociedad y para que nuestra iglesia sea una bendición para nuestra sociedad. Hoy en tiempos de tanta violencia y en tiempos de tanta polarización en nuestro país, te pedimos que nos traigas de tu paz, Señor, y que podamos reconciliarnos contigo y también con nuestros hermanos. Señor, ayuda a que tu iglesia sea un canal de bendición y no un canal de división. Te pedimos que tu paz reine en nosotros en estos tiempos difíciles de pandemia y que bendigas a cada uno de quienes está también pasando momentos complejos a raíz de esto. Te damos gracias nuevamente porque podemos confiar en ti, sabiendo que tú eres nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está depositada en ningún proceso ni político, ni administrativo, ni en un trabajo, sino que nuestra esperanza está puesta en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si estamos pasando alguna dificultad, no olvidemos esto. El gozo del Señor puede ser nuestra fortaleza. Y podemos cantarlo juntos. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca.
cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Oh, por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Hola queridos niños y niñas, ¿cómo están? Espero que haya sido una bella semana en casa con sus familias y que hayan sido muy bendecidos. La historia de hoy está basada en el libro de Mateo, desde el capítulo 26, versículo 36 en adelante, capítulo 27 y capítulo 28. Hace más de 2000 años atrás, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que nos diera a conocer su reino y así las personas pudiéramos saber acerca de Dios. Desde muy pequeñito, el Señor Jesús comenzó a predicarle a las personas. En especial, en la Biblia habla acerca de un hecho que Él realizó a los 12 años de edad y le predicó a los sacerdotes del templo. El principal mensaje del Señor era enseñarnos a las personas acerca del gran amor que Dios Padre tenía por nosotros y que Él había sido enviado para darnos a conocer su evangelio. En otras ocasiones, el Señor también proveyó de alimentos para muchas personas, hizo milagros maravillosos. También resucitó a personas. Eso significa que después de haber muerto, Dios les volvió a dar su vida. La Biblia también nos cuenta acerca del bautismo de Jesús. Fue en el río Jordán a través de su primo Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios bajó hacia él como una paloma. Dios habló y dijo: "Este es mi Hijo a quien yo amo, y en él estoy muy complacido". El Señor Jesús también tenía otra misión, que era la más importante de todas: sacrificar su vida por nosotros. Un día, el Señor Jesús fue al huerto con 3 de sus discípulos para orar a Dios Padre porque sabía que venía un acontecimiento muy difícil de sobrellevar. Se apartó a orar para que Dios Padre le diera fortaleza para cumplir con toda su misión. Él le pidió ayuda a 3 de sus discípulos para que oraran junto con él, pero sus discípulos se quedaron dormidos. Una vez que el Señor Jesús terminó de orar a su Padre, volvió a sus discípulos y les dijo: "Duerman y descansen ya, porque ha llegado mi hora y seré entregado a los hombres". Jesús le dijo a sus discípulos: "Aquí viene el hombre que se ha puesto contra mí". Justo en ese momento, con una gran multitud de soldados llenos de antorchas y armaduras, Judas, uno de los seguidores de Jesús, estaba con ellos. Él besó a Jesús en la mejilla, y esto era señal para que los guardias arrestaran a Jesús. Cuando los discípulos del Señor se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo, comenzaron a pelear con los soldados para defender a su Señor. Pedro, motivado por la rabia y el enojo, sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero el Señor, con su amor y misericordia, lo sanó y le devolvió su oreja. Había mucha gente que amaba al Señor Jesús, pero también habían otros que lo odiaban y que querían juzgarlo de alguna manera. El Señor Jesús fue llevado ante los principales sacerdotes y luego
lo enviaron con el gobernador de los romanos, Poncio Pilato. Toda la noche, los principales le preguntaron a Jesús si él era el Hijo de Dios. Ellos no creían que él lo fuera. Jesús no era culpable. Y Pilato pensaba que Jesús era una persona inocente. Pero la gente odiaba tanto al Señor que seguía gritándole al gobernador que lo juzgara. Por este motivo, Poncio Pilato tomó la triste decisión de crucificar al Señor Jesús en una cruz. El Señor Jesús fue torturado duramente por los soldados y por la gente que lo odiaba, hasta que lo crucificaron en una cruz. Le dieron muerte de una forma muy cruel sin haber cometido pecado alguno, habiendo sido inocente y porque la gente lo odiaba por ser el Hijo de Dios. Cuando el Señor fue crucificado y murió en esa cruz, la tierra se oscureció. Dios Padre se puso muy triste por toda la maldad que había en el mundo. Jesús fue crucificado con 2 delincuentes y uno de ellos reconoció que Jesús era Dios y se fue con él al cielo. Luego de que el Señor se haya muerto, hubo un gran terremoto. Cuando la tierra se estremeció, la cortina gruesa del templo se rasgó y el lugar santísimo, donde solo podían entrar los sacerdotes, fue visto por todas las personas. Los sacerdotes se dieron cuenta de que Jesús sí era Dios y que todo lo que les había dicho era verdad. 3 días después de que el Señor Jesús muriera, María, su madre, y María Magdalena fueron a la tumba a visitarlo, pero se dieron cuenta de algo maravilloso. El Señor Jesús ya no estaba, porque había resucitado. Esto significa que Él se levantó de entre los muertos y volvió a vivir, y estuvo unos días junto a sus discípulos. La historia de hoy nos habla acerca del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz. Pero antes de que todo esto aconteciera, el Señor, cuando llegó a este mundo, hizo muchas cosas para mostrarnos el reino de Dios. Primero, Él enseñó la palabra de Dios. Segundo, Él hacía muchos milagros. Él hacía cosas imposibles para los hombres. Por ejemplo, en la palabra de Dios aparece la historia de una niña que había muerto y que Él resucitó. Y esto significa que después de que ella ya había muerto, ella volvió a vivir. En otras ocasiones hemos podido ver que el Señor sanó a muchos enfermos, que el Señor también proveyó de alimentos en un monte a muchas personas. Pero su principal objetivo era que a través de este sacrificio que el Señor hizo, nosotros íbamos a poder tener nuevamente una comunión con nuestro Dios Padre. Para Dios Padre fue muy triste haber entregado a su Hijo y que la gente que tenía una intención mala hacia Jesús lo condenara de una forma tan cruel. El Señor Jesús sabía que este acontecimiento iba a ser algo muy triste, muy doloroso. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no lo amaba, que no lo quería y que no tenía razón para juzgarlo. Sin embargo, Él nos vino a mostrar todo su amor. Una de las personas que en la Biblia muestra el rechazo evidente hacia el Señor fue Judas, la persona que lo engañó. Él fue uno de sus discípulos. E imagínense que siendo amigo del Señor, fue y lo vendió a unos sacerdotes para apresarlo. No le importó el amor de su Señor. También podemos ver que en medio de esta aprehensión del Señor, uno de sus discípulos, al darse cuenta de lo que estaba pasando, se puso a pelear con los soldados para que no se llevaran al Señor. Sin embargo, en medio de esa pelea, él con su espada le corta la oreja a uno de sus soldados. Y el Señor, en medio de toda esa revolución, en medio de toda esa pelea que había, se hace cargo de la oreja del soldado y obra un milagro devolviéndosela a su lugar. Las personas no amaban al Señor y solo querían condenarlo a pesar de que Él no era culpable de nada. El gobernador Poncio Pilato, por miedo a la gente, decidió condenar al Señor, aunque él sabía que el Señor no era culpable. Y el Señor sufrió una muerte muy dolorosa. Y es por eso que Dios permitió que Él muriera de esta forma, para mostrarnos que nadie
Nadie, absolutamente nadie en el mundo nos ama tanto como Dios, queridos mis niños. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, esto produjo una brecha, quiere decir una rotura entre Dios y nosotros las personas. Ya no había un acceso tan simple para poder comunicarnos con Dios como ellos lo hacían al principio de pecar. Por eso, niños, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que esa rotura que hubo entre Dios y nosotros ya no estuviera más, para que ahora a través de Él nosotros pudiésemos llegar a nuestro Padre que está en los cielos, y así a través de la oración podamos conversar con Él y tener una relación íntima con nuestro Señor. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo causó mucho dolor primeramente en Dios Padre y también en la gente que lo seguía, en sus discípulos, en su familia, niños, porque fue muy triste lo que a Él le pasó. Pero Dios manifestó su tristeza a través de un gran terremoto. Este terremoto produjo que el templo donde estaban todos aquellos sacerdotes que juzgaron al Señor, que lo criticaron, se rompiera. Antiguamente, niños, en el templo había una persona escogida por Dios para que entrara detrás del lugar santísimo, al cual le llamaban así, que estaba dividido por un velo y solamente esta persona escogida podía entrar. Dios rasgó ese velo, pero esto tiene un significado. Al rasgar ese velo, Dios quiso decirle a las personas que a través de ese sacrificio que el Señor hizo, ya no solamente podría entrar una persona a su presencia escogida por Él, sino que todos tendríamos acceso libre para poder orar al Señor, que ya no había una distancia entre Él y nosotros. Por eso este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue algo tan importante, fue algo tan maravilloso para que nosotros pudiésemos estar a cuentas con Dios y también buscarlo día a día. Y también la gente, los sacerdotes que culparon al Señor se dieron cuenta de que estaban equivocados y de que todo lo que el Señor Jesús había predicado y había hecho, sí verdaderamente venía de Dios. Y lo más maravilloso, que después de 3 días, el Señor resucitó de entre los muertos. Esto significa que Dios volvió a vivir y estuvo un tiempo junto a sus discípulos y enseñándole acerca de lo que venía por delante. Dios glorificó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y le dio a entender al mundo de que Él había sido enviado por Él y que Él era Dios. Es por eso que la palabra dice que Dios le ha dado toda autoridad para que toda rodilla se doble ante nuestro Rey y Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos al Señor? Señor, gracias te damos por esta palabra maravillosa el día de hoy. Señor, tu palabra dice que tú nos amaste tanto que diste a tu Hijo, a tu único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, y para que así nosotros pudiésemos volver a tener una relación contigo, a poder conocer tu reino, a poder entender de que tú nos amas y que no es tu intención condenarnos ni juzgarnos, Señor, ni enojarte con nosotros, sino todo lo contrario, amarnos y que podamos ser parte de tu reino, parte de tu familia, Señor. Yo te pido que esta palabra quede guardada en cada corazón de los niños, Señor, de las niñas, de sus familias, Señor, y que también nos ayudes a entender que este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo es lo más importante, Señor, es lo más preciado, Señor, de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres único e inigualable, Señor. Gracias porque tu amor es incondicional y porque siempre vas a estar con nosotros, Padre. En el nombre del Señor Jesús te bendigo y te doy las gracias. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17.
eso soy feliz. Cuán grande es el amor que Dios tiene por mí. Me cuida y me ama, por eso soy feliz. Tú en mí, yo en ti. Somos la familia de Dios. Tú en mí, yo en ti. Somos la familia de Dios. Grande es el amor que Dios tiene por mí. Me cuida y me ama, por eso soy feliz. Grande es el amor que Dios tiene por mí. Me cuida y me ama, por eso soy feliz. Tú en mí, yo en ti. Somos la familia de Dios. Tú en mí, yo en ti. Somos la familia de Dios. Yo en ti, somos la familia de Dios. Tú en mí, yo en ti, somos la familia de Dios. Queridos niños y niñas, fue una bendición muy tremenda haber estado hoy con ustedes. Recuerden que son muy amados por nuestro Señor. Nunca nos olvidemos del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Que esta palabra quede guardada y que la puedan poner en práctica, orando al Señor y cada día siendo agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Un abrazo enorme, que tengan una semana muy bendecida. Nos vemos. Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es un placer volverlos a saludar nuevamente, a pesar de que estaba demasiado perdida. Hoy quiero agradecer en esta oportunidad porque el Señor ha sido fiel y en estos tiempos tan difíciles de angustia que todos estamos atravesando, Él siempre ha permanecido en su amor y en su gracia. No nos ha faltado nada, a pesar de que no hemos tenido trabajo, de que han sido meses muy duros, muy difíciles, en los que ni Juan ni yo hemos estado trabajando. Siempre estuvo dándonos lo justo y lo necesario para que nosotros pudiéramos resistir y poder tener esa fuerza y ese aliento día a día. Hoy, gracias a Él, estamos trabajando, tenemos vida, tenemos salud y un gusto y un placer saludarlos. Un abrazo fuerte. Hola hermanos, mi nombre es Juan, de verdad agradecido con el pastor por tomarse de la molestia y venir hasta acá a tener esta actividad con nosotros, este encuentro, gracias a Dios, donde nosotros, vamos a poder expresar un poquito las cosas buenas que hemos vivido, gracias al Señor. Como dice Luz, nada nos ha faltado, y una de las cosas más relevantes, más bonitas que yo, de mi experiencia, es ese libro que nos dejó, en el cual nosotros podemos siempre filtrar y buscar un horizonte, un camino, el camino que Él nos dejó, ese camino que nos quita tanta angustia. A veces en estos tiempos hemos tenido miles y miles de circunstancias, todas las personas, algunas más, algunos menos, algo distinto, pero siempre ese camino acertado, siempre ese camino correcto que nos marca, que nos demuestra. Hay que darle gracias a Dios por eso.
y agradecido de verdad con todos ustedes, con la iglesia de San Fernando, porque hemos estado ya 2 años acá en Chile y desde que hemos sido miembros de esta comunidad, de esta bonita comunidad, nos han apoyado en muchas cosas, en muchas situaciones y más que todo, lo más bonito, el amor que hemos recibido de todos ustedes, de todos los hermanos. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque a pesar de todo lo que ha pasado, tenemos la oportunidad, Señor, de reunirnos a través de esta plataforma, Señor. Señor, en este momento quiero agradecerte, Señor, y expresar la gratitud de la iglesia en general, Señor. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros, Señor, a pesar de todas estas circunstancias difíciles que hemos atravesado como país, Señor, como familia quizás, como iglesia en general. Señor, gracias porque tú has ido obrando, Señor, en nosotros. Señor, gracias por proveernos, Señor, gracias por cuidarnos. Y, Señor, te quiero pedir también que tú seas bendiciendo a todas las personas que ven este video, Señor. Quizás a la gente que no necesariamente asista a la iglesia, Señor. Que tú seas hablándoles, Señor, y que próximamente nos podamos reunir en la iglesia. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En ti en ti. Reconciliación.
¿Qué es la reconciliación? ¿Cuál es el significado de esta palabra? El diccionario nos dice que reconciliar es importante y nos dice que significa dejar atrás una pelea o un enfrentamiento que hayamos tenido. Es reparar un vínculo roto por la desaveniencia. Es restaurar la amistad. ¿Está usted en un caso así con alguien? Alguno de nosotros podría decir, yo no tengo problemas con nadie, por lo tanto, no tengo nada que restaurar, no tengo nada que reconciliar. Pero en muchas familias, en muchos matrimonios, en muchos países incluso, hay rupturas de tal grado que necesitan una reconciliación. Todas estas rupturas provienen de la más grande de todas las rupturas que existe, que es el quiebre de la relación, el quiebre de la comunión entre el Dios Todopoderoso y el hombre y la mujer de todos los tiempos. Sin embargo, Él quiere que nosotros restablezcamos esta comunicación y esta comunión, que restablezcamos esta amistad entre Él y nosotros. Él ya dio los pasos, envió a Jesucristo nuestro Señor para plantearnos el camino, para mostrarnos el camino de regreso a la amistad con Dios. Esta mañana estaremos hablando de reconciliación y miremos la palabra de Dios, lo que nos dice en Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta decisión proveniente de Dios nos ha dado bendiciones que debemos estar observando con detención, observando con cuidado, examinarlas para disfrutar de ellas. Por eso que es conveniente anotarlas. Cuando venimos delante de Dios, siempre va a haber bendición para nosotros. Por esta razón, entonces, es que lo que nos está planteando Dios en este caso, es que si aún siendo enemigos, porque habíamos separado nuestro camino del camino del Señor, fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, mucho más, si estamos reconciliados con Dios, seremos salvos por la vida de Él, dice. El Señor nos está dando una tarea. Nos está dando la oportunidad de ser intermediarios entre Jesucristo, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra sociedad. Si nosotros miramos en 2 Corintios 5:20, nos dice la palabra de Dios allí que así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando decimos y les rogamos, vuélvanse a Dios, reconcíliense con el Señor. Esta es una gran oportunidad, es una gran bendición. Hemos sido, la primera bendición que tenemos, justificados, constituidos justos, dice Romanos 5, 18 y 19. Nosotros hemos sido constituidos justos, pues por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, pero de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia
de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo nuestro Señor, los muchos serán constituidos justos. Se ha eliminado a través de esto la primera bendición, se ha eliminado el desacuerdo que había entre Dios y nosotros. Se ha hecho la paz con Dios. El Señor nos da una tremenda bendición con esto. Tener paz con Dios. Cuando tenemos paz con Dios, tenemos paz interior, tenemos paz en medio de la sociedad. Lo que este mundo necesita cuando observamos a nuestro alrededor es que haya paz en los corazones. Si nosotros miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que falta eso. Falta paz porque hay que hacer la paz con Dios para tener paz con el entorno. La primera bendición entonces es que Dios nos da la oportunidad de ser hechos justos, de ser constituidos justos. Es como cuando niños estábamos en la escuela y nuestros padres tenían que mandar un justificativo delante del profesor. Así Jesucristo nos justifica delante de Dios Padre. Sí, estos, por esta razón, habían sido apartados, alejados de ti, Padre, pero ahora han sido hechos cercanos a ti. Esa es la primera bendición. La segunda bendición que tenemos al estar delante de Dios, al estar reconciliados, es que tenemos acceso a su trono. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 4:16 que tenemos el favor de Dios. Estamos cercanos y somos queridos como Cristo. Acerquémonos pues confiadamente, dice la Escritura allí, al trono de la gracia, para hallar misericordia, para hallar gracia para el momento oportuno. La palabra del Señor nos dice que Dios tiene tanta gracia, tanto amor, tanta bondad para nosotros. En Efesios 1:8 dice que Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Nos acoge como a hijos, no como a extraños. Podemos estar seguros en Él. Tenemos acceso a su trono. Podemos estar seguros en Cristo. Él murió por nosotros. Nosotros, que éramos los malos. En el fondo nos está mostrando un amor sobrenatural. Juan 3:16 nos dice eso. De tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que cree en su sacrificio, no tenga condenación, sino que tenga vida eterna. Nosotros, nos dice el Señor, porque su amor es eterno, es que entonces podemos estar seguros en Él. La cuarta bendición que tenemos es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Nos alegramos al saber que estaremos en la gloria con nuestro Señor. Qué importante esto. Un día, cuando partamos de esta tierra, estaremos en la presencia de Dios Padre, adorando, bendiciendo y viviendo tiempos de gozo, de felicidad. Pero esto no tenemos por qué esperar hasta ese tiempo. Dice la palabra de Dios que la vida eterna comienza cuando conocemos a Cristo como nuestro Señor. Y el Señor está diciendo, Padre, dice en Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Porque cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, o sea, se revele a todo el mundo, nosotros también participaremos de toda su gloria. Así nos dice Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Una quinta bendición es que nos alegramos en medio de la tribulación.
Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. O sea, nos está diciendo que no nos gozamos por la tribulación, por el problema. Nos gozamos por el resultado que viene después de pasar el problema. Porque las tribulaciones en el fondo, los conflictos, las dificultades, las barreras que tenemos que superar, en el fondo son bendiciones de Dios que nos permiten crecer, que nos permiten desarrollarnos, que nos permiten tener una vida plena. Por eso dice la Escritura así, a la hora de recibirla, la disciplina no nos resulta agradable, es dolorosa, no es fácil. Pero sin embargo, cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que todas esas situaciones difíciles que vivimos en la vida forjaron nuestro carácter, forjaron nuestro temple. Somos capaces de enfrentar situaciones y salir adelante victoriosos. En el fondo, esas situaciones difíciles que vivimos en algún momento, los conflictos que tuvimos en algún momento, las carencias que hubieron, cuando estamos en Cristo, son superables y son bendición. Por esta razón es que nosotros podemos estar seguros en el Señor. Podemos estar plenamente ciertos de que lo que Dios está haciendo es un tiempo de bendición, de prepararnos, de fortalecer nuestras vidas para que salgamos adelante vencedores en medio de las situaciones difíciles de la vida, porque las vamos a encontrar. La sexta bendición que encontramos en medio de la palabra, entre muchas otras que hay, es que se ha establecido la paz y la armonía entre Dios y el hombre y la mujer de todos los tiempos, por medio del sacrificio de Cristo. Así nos decía Romanos 5:19, que por la desobediencia de un hombre todos fuimos constituidos pecadores. Cuando Adán y Eva pecaron, a todos nos hicieron partícipes de eso. Pero por la obediencia de uno también, Jesucristo nuestro Señor, muchos seremos constituidos justos. O sea, en muchos de nosotros podremos acercarnos a Dios confiados para hallar una vida abundante como la que Él ha prometido. Estas bendiciones y más todavía hay en la mano de Dios para todos los que podemos vivir vidas plenas con Él. Por eso que hay que poner atención a la Biblia. Hay que poner atención a las promesas del Señor que están contenidas en ella, que están en ella. Lo mejor que puede hacer una persona es reconciliarse con Dios, es ponerse a cuentas, es ponerse delante de Dios en algún momento y decir, Señor, mírame, muéstrame quién soy, mira lo que hay en mi corazón, no puedo vencer solo, no puedo reconciliarme solo, necesito esa reconciliación, esa paz. Esa reconciliación con Dios nos llevará a vivir vidas reconciliadas con nuestros semejantes. Quiero decirle que en tiempos como estos, eso necesitamos en Chile. Reconciliarnos unos con otros para salir adelante en medio de las situaciones. Necesitamos estar reconciliados con Dios para poder reconciliarnos en la familia. Porque a veces hay problemas en las familias que no se solucionan y siguen allí y nos atormentan y se ponen complicaciones y conflictos. Hay familias que terminan dividiéndose, separándose. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos familias unidas, que tengamos familias victoriosas, matrimonios estables, que tengamos hijos que pueden crecer en un ambiente benéfico, de bendición, donde a su vez ellos aprendan a vivir
una vida plena y nueva, necesitamos reconciliarnos. Necesitamos estar reconciliados para vivir y salir adelante en medio de esta pandemia espiritual, donde no sabemos, donde no conocemos a Dios, donde hay muchas personas que no acuden a Dios y están viviendo con desesperanza, con crisis, con conflictos, con depresiones. Hay una pandemia espiritual que necesita ser sanada y solamente el Señor puede hacerlo. Pero también hay una pandemia moral, donde debemos examinar las situaciones, donde podemos mirar lo que está pasando, donde hay leyes que en algún momento se quieren establecer que van a producir difíciles momentos para toda la humanidad. Difíciles momentos para los niños que vienen, que van a producir quiebres, que van a producir situaciones muy complejas. Hay países que están legislando y haciendo leyes que llevan a la destrucción humana. Tenemos que ponerle atajo a la pandemia moral, pero también tenemos que ponerle atajo a la pandemia social en la que vivimos, donde tenemos tantas diferencias, donde hay situaciones tan injustas que necesitan ser reparadas, que necesitan ser restauradas, porque eso lleva a que las personas entren en un proceso de violencia. Y a veces la violencia se expresa en los otros y se rompen cosas y se hacen daño a los demás. Pero en otros momentos esta misma situación nos hace autointerferirnos heridas, autoinferirnos problemas, conflictos, autodestrucción. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Por eso está la iglesia presente en este tiempo. Por eso hemos estado hablando de que son importantes cada una de las personas que pueden acercarse a Dios y conocerlo, porque somos misioneros, somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo en medio de la sociedad. Venimos para hablarle a la gente, que la gente pueda reconciliarse con Dios, porque esa es la verdadera solución a la necesidad humana. Todas las demás cosas son añadidas si nosotros buscamos primero a Cristo, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso nos va a llevar a vivir una vida de paz. Si tú en este momento estás pasando un momento de luchas, si estás pasando un momento de dificultades y no sabes a quién recurrir, si no sabes qué hacer, si estás metido en una situación de dependencias, de drogas, de situaciones difíciles, de conflictos, de violencia, es tiempo de reconciliarte con Dios, de buscarlo a Él, de clamar a Él, de decirle: Señor, respóndeme. No sigas en ese camino de destrucción que estás llevando. Es tiempo de volverse a Dios. Eso es lo que estamos anunciando. Estamos anunciando que hay esperanza en Cristo. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con tu familia, con tus semejantes. Reconcíliate con la sociedad. Es tiempo para tener una vida de plenitud y de bendición. Oremos al Señor. Señor, muchas vidas de los que están mirando esta reunión han sido atormentadas por problemas, por dificultades, por conflictos. Pero en esta mañana estamos mostrando el camino de la solución. El camino de la solución no son las pastillas, el camino de la solución no son los medicamentos, el camino de la solución eres tú, Señor. El único camino de vida, el único camino de paz, el único camino de bendición,
Y eso es lo que como iglesia queremos anunciar en medio de la sociedad donde vivimos, en medio de los barrios donde estamos, en medio de nuestras familias y de nuestras amistades. Jesucristo es la esperanza. Jesucristo es el camino de salvación para la vida de todos los que se acercan a Él. Por eso esta mañana hemos presentado a ti, Señor, este mensaje. Hemos presentado a ti, Señor, esta reunión para que muchas personas puedan conocer a través de ti, de tu presencia, conocer tu palabra, conocerte a ti, Señor, y poder transformar sus vidas, porque solamente tú eres el que cambia la vida y el destino de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que tú bendigas cada hogar, que bendigas cada familia, que bendigas cada persona que en este momento puede tener un momento de oración y decir: Señor, ayúdame, te necesito. Perdóname por mis pecados y enséñame a salir adelante, a caminar contigo, a conocer tu palabra para vivir en la paz que viene de ti. Reconciliado con Dios, puedo reconciliarme con mis semejantes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Deseamos que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Que esta sea una semana de oportunidades, de reencuentros, de personas que pensamos a veces distintas cosas, pero sin embargo podemos estar unidos cuando estamos reconciliados, cuando rompemos esas desavenencias y establecemos los vínculos para caminar unidos, porque así entonces saldremos adelante en medio de las situaciones. Que el Señor nos bendiga a todos.